Este es el texto que hoy vamos a compartir con ustedes. Si das a la siguiente, por favor. De alguna manera, pensando al meditar en este párrafo leído con ustedes, dije, bueno, a ver, ¿cuál es el tema predominante del párrafo? ¿Cuál es el tema que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando? Saben ustedes que desde que compartimos el capítulo 9 de Romanos hasta inclusive el 11, quería que fuese un apartado, un apéndice, pero que Pablo está llevándonos a la comprensión en particular, porque muchos de los hermanos en Cristo de la iglesia en Roma eran judíos, y también había gentiles, no judíos. Entonces, el propósito en el capítulo 9, el capítulo 11, que vamos a estar concluyendo el próximo domingo, Dios mediante, el resto de versículos que faltan en este capítulo, él está tratándonos de enseñar la importancia que todos nos demos cuenta para no caer en la arrogancia, para no creernos superiores a otros, al pueblo judío, de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Dios ha desechado a su pueblo Israel. Pero yo dije, bueno, lo que más sobresale en el pasaje es ver la misericordia para todos de nuestro gran Dios y Salvador, la misericordia de Dios. Y el plan de Dios que está predeterminado y que desde antes de que todo existiese, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado su proyecto, su plan de salvación, para que todos tengamos la oportunidad también de conocerlo y también de disfrutar de esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Por esta razón, pensé en compartir este tema sobre la misericordia de nuestro Dios para con su pueblo, Israel y los gentiles. Entonces, comenzamos mirando, por ejemplo, el versículo 25 de Romanos 11. Fíjese allí en la Biblia, Pablo es la continuación de lo que compartimos el domingo pasado. Él nos dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. El propósito es para que no nos volvamos arrogantes. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el misterio? La Biblia nos habla de muchos misterios, pero cuando leemos en la palabra de Dios referido a los misterios, no está hablando de algo esotérico, algo que está oculto y que nosotros tenemos que descubrirlo, sino que los propios apóstoles, en este caso, les ha sido revelado a ellos y lo tenemos en la Escritura. Es decir, el misterio que Pablo habla en este pasaje, el misterio, es justamente lo que está en el propio contexto y ahora lo vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar en el misterio y de hablar sobre él, vamos a ver a modo de ejemplos también otros misterios que la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla. Por ejemplo, si nosotros leemos en 1 Corintios 15, 51, 1 Corintios 15, 51, rápidamente lo buscamos allí, ahí vemos también la expresión de Pablo sobre un misterio. Y él dice en el verso 51 de Corintios 15, dice, presten atención que les voy a contar un misterio. 2 puntos. ¿Cuál es este misterio? No todos moriremos, escuchen, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Está hablando
de aquel día cuando el Señor regrese. Y acá Pablo, a él le ha sido revelado como apóstol un misterio. ¿Cuál es el misterio acá en 1 Corintios 15? Que no todos moriremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta y el Señor descienda en búsqueda de su pueblo, de su iglesia. Ahora, este misterio que Pablo lo revela acá, le fue mostrado a él como apóstol. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, Antiguo Testamento, cuando leemos los profetas, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Habacuc, es decir, Joel, los profetas del Antiguo Testamento, ellos eran hombres de Dios que recibieron la palabra de Dios, la revelación de la palabra, la tenemos escrita, y en esa sucesión profética del Antiguo Testamento, el equivalente en el Nuevo Testamento son los apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, son los equivalentes de los profetas en el Antiguo Testamento que fueron llamados por Dios, que recibieron la revelación de la palabra, y nosotros tenemos el escrito de lo que ellos han hablado porque han recibido la palabra para que nosotros la comprendiésemos y la tengamos a mano. Este misterio es un misterio que estaba oculto, pero que ha sido revelado por el Espíritu Santo. Y en este caso es Pablo el que nos está contando. Otro misterio que el Nuevo Testamento nos habla, Efesios capítulo 3, versículo 5. Busque allí rápidamente. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice, versículo 3, no 5. Efesios 3, 3. Ahí viene hablando Pablo y él dice, me refiero al misterio, ahí está de nuevo la palabrita, al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo, 4, podrán darse cuenta que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos, fíjese el verso 6, ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál es el misterio que le ha sido revelado al apóstol Pablo? Que tanto los judíos como los gentiles son miembros del mismo cuerpo, la iglesia. Dios tiene un solo pueblo. Eso nos enseña la palabra de Dios. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo, compuesto por judíos y gentiles. Por judíos y gentiles. Tercer misterio que Pablo revela también ahí en Efesios, dice el capítulo 5, busque por favor, capítulo 5, versículo 32. ¿Lo encontró? 5:32. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el misterio en este contexto? Bueno, tiene que ver justamente, está diciendo, el gran misterio de Cristo y la iglesia, y pone como ejemplo el matrimonio, el esposo y la esposa, el gran misterio en la relación matrimonial del esposo con la esposa, Cristo y la iglesia. Entonces, volvemos ahora a Romanos 11 para explicar el misterio que habla en este contexto el apóstol Pablo. Romanos 11, 25 dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Es decir, lo que Él nos va a compartir, este misterio que le ha sido revelado para nosotros y lo tenemos
El día tiene el propósito que no nos volvamos arrogantes, que no nos creamos superiores. ¿Y cuál es este misterio? Fíjense, parte de Israel se ha endurecido. Parte de Israel se ha endurecido. Verso 25, asistente. Es decir, parte de Israel se ha endurecido. Mire con atención el pasaje. Y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Entonces, esa parte del endurecimiento del pueblo de Israel en rechazar a Cristo, a rechazar al Mesías, al no creer que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios, que murió en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos, murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, a lo suyo vino. Los suyos, Israel, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. El misterio es, número 1, parte de Israel se ha endurecido. 2, ¿cuál es el propósito? Dice, hasta que sea incorporada, ¿quién? Incorporado la totalidad de los no judíos, ¿sí? Y número 3, versículo 26, y después de eso, ¿después de qué? Después de que la totalidad de los no judíos, las naciones, enfoque misionero, las naciones escuchen el Evangelio y será predicado el Evangelio del reino en todas las naciones, en todas las etnias. Dice, y entonces vendrá el fin, hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos al reino de Dios, mediante el Evangelio de Jesucristo, dice, y verso 26, y después de eso, todo Israel será salvo. Tremendo. Y todo Israel será salvo. Ese todo Israel será salvo, ¿qué significa? ¿Qué está pensando el apóstol Pablo acá? ¿Qué implica? ¿Qué Israel, de qué Israel está hablando? Evidentemente, por todo el contexto del capítulo 9 al 11, está pensando en el Israel étnico, está pensando en el Israel étnico, la raza. Ahora, hemos dicho que Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, un solo pueblo. Es muy importante siempre, aún cuando tomamos pasajes de esta naturaleza, leerlos e interpretarlos a la luz de todo lo que el Señor ha dado en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. No solamente en el contexto inmediato, sino en el contexto de la carta y en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto general de la Biblia. Y la Biblia nos dice que de ambos pueblos, estoy citando Pablo Efesios, de ambos pueblos hizo uno. El Señor en la cruz del Calvario derribó la pared intermedia. Dice, de ambos pueblos hizo uno, e hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Un solo pueblo. Es decir, por el enfoque, cada vez que vamos a la Escritura y pensamos en la obra revelada en la Escritura, en la Biblia, en el plan de salvación, es un plan de salvación que cruza de tapa a tapa en la Biblia. Es decir, es un plan de salvación que apunta todo al Mesías, a Cristo Jesús. Es decir, en el corazón de Dios es que todos proceden al arrepentimiento. El corazón de Dios, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Esto nos enseña la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que todos escuchen el Evangelio de Jesús. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Nos encontramos con la realidad de que muchos ponen su fe en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confiando en Jesús como su Salvador y su Señor, pero otros lo rechazan.
Y nos está diciendo que el endurecimiento, la dureza de corazón, la obstinación del pueblo suyo, el pueblo de Israel, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que los gentiles, las naciones, todas las naciones, el Evangelio, y cuando la totalidad, lo que nos dice acá la Biblia, de los que están llamados por el Señor, la totalidad de todos aquellos que pongan su fe y confianza en Jesucristo, cuando se cierre el ciclo, por decirlo de alguna manera, y cuando se cierra la puerta, ya nadie podrá entrar. ¿O no recordamos aquella palabra de Jesús cuando Él habla acerca de las parábolas, las enseñanzas? Dice que cuando llegue el Señor, ¿no? Es decir, que va a llegar un momento de que algunos van a querer, Señor, ábrenos, ábrenos, y ya no podrán entrar. Es decir, por eso, hermanos, cuando nosotros leemos estos pasajes y vemos que el endurecimiento de Israel, del pueblo judío, el rechazo que tienen, propósito de parte de Dios también. El propósito es su amor, su misericordia, para que todas las naciones escuchen el Evangelio y vengan a conocerlo, que reciban el mensaje de la palabra de Dios, que se arrepientan de sus pecados y que pongan su confianza en el Hijo de Dios. Entonces, recién entonces, vendrá el fin. Pero este misterio que Pablo acá en Romanos 11 nos revela y que te lo he compartido porque está acá, lo leemos acá, ese misterio también nos preguntamos, ¿cómo lo recibió el apóstol Pablo? Es decir, y sin lugar a dudas, el apóstol Pablo, como los demás apóstoles, ellos, examinando las Escrituras, el Antiguo Testamento, estudiando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y estudiando las profecías del Antiguo Testamento, ellos recibieron la revelación, la iluminación que necesitaron para dejarnos a nosotros escrito. Por eso el versículo 26, fíjense el verso 26, después de eso todo Israel será salvo. Y ahí empieza, como está escrito, 2 puntos, como está escrito. ¿Está escrito dónde? En el Antiguo Testamento, como está escrito. Y él va a citar 2 textos del Antiguo Testamento. Isaías 59, versículo B, y va a citar Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. Y él dice, el libertador vendrá de Sión. En Isaías dice el libertador, el redentor, el que rescata, vendrá a Sión, vendrá a Sión. Sión es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice, el libertador vendrá de Sión y apartará a Jacob la impiedad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías 59, 20, fíjense, es muy importante el texto, porque ¿a quién está haciendo referencia Isaías? A Jesús. Y él dice en 59, 20 de Isaías, pero el Redentor, el libertador, vendrá a Sión al encuentro de todos los de Jacob. ¿Quiénes son los de Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Sí? El nieto de Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, los antepasados, estamos hablando del pueblo de Israel, los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, el Redentor vendrá a Sión, al encuentro de todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. El Señor ha dicho, 21, este será el pacto que haré con ellos, mi espíritu está sobre ti y desde ahora y para siempre las palabras que puse en tu boca nunca se apartarán de tus labios, ni de los labios de tus hijos, ni de los labios
de tus nietos. Este pasaje es maravilloso. Entonces, volvemos ahora a Romanos capítulo 11. Pablo está citando a Isaías y en la segunda parte del verso 27 está citando a Jeremías. Y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, todo Israel será salvo, está pensando en el Israel étnico, ¿sí? Los descendientes, el linaje de Israel, los antepasados. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que ante la predicación del Evangelio a las naciones, muchísimo pueblo de Israel, muchos judíos, han creído en Jesús de Nazaret y han recibido a Jesús como el Mesías enviado de Dios. Pero han sido, diríamos, a través de la historia de la iglesia, focos, diríamos, y grupos, pero no masivos, no grupos masivos de judíos. Pero acá nos dice que va a llegar un momento, seguramente Pablo pensando en el punto final de la historia, antes de que el Redentor, nuestro Señor Jesús, regrese, cuando Él venga, evidentemente por lo que nos dice acá, cuando el Señor venga, ya va a haber un avivamiento masivo del pueblo de Israel que al escuchar el Evangelio de Jesucristo, de la manera que vos y yo escuchamos el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, van a poner su fe y su confianza en Jesucristo masivamente, un avivamiento, una obra de Dios, como ha ocurrido de manera individual en la vida nuestra. Es decir, porque como muchas veces compartimos, ¿por qué creemos vos y yo en el Señor Jesucristo? ¿Por qué estamos en el camino de la fe? Es decir, ¿acaso somos más especiales que ellos? No, ha sido la bondad, la misericordia de Dios, que Dios al vernos en la condición en la cual nos encontrábamos, alejados de Él, sin esperanza, sin Dios, en nuestros pecados, camino a la condenación, lo entenderíamos o no, pero estábamos perdidos. La Biblia nos dice en todo el libro de Romanos, toda la carta, dice que nosotros estábamos lejos de los pactos, de las promesas. Es decir, a veces cuando pensamos en Israel decimos, Israel tiene coronita, pero en el plan de Dios, Dios quiso, y lo vamos a ver ahora en el pasaje, ponerlos a todos en el mismo sitio, tanto a Israel como a los no israelitas, nosotros, en la misma condición y en la misma necesidad que todo ser humano tiene de recibir la gracia de Dios y de recibir la misericordia de Dios. ¿Y a qué conclusión llegamos? Yo llego a esta conclusión, de que la salvación es por pura gracia, como nos enseña la Escritura. La salvación que nosotros disfrutamos, no hay mérito en la vida de cada uno de nosotros, en lo absoluto no hay ningún tipo de mérito. Es decir, lo que hemos recibido, la salvación, el perdón de nuestros pecados, ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Dios nos ha salvado por su amor. No hemos hecho nada en absoluto, nada hay que conste en actas delante de Dios, que Dios diga, lo voy a salvar a este muchacho, a esta chica, a esta señora, porque la verdad que se porta bien, es buena, está viniendo a la iglesia. No hay nada. La Biblia nos enseña esto. Romanos hemos aprendido a lo largo de esta carta, ¿o no?, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que diríamos que el único que nos justifica es nuestra fe en Jesucristo, y esa fe es un don de Dios también. Es decir, que todo lo que hemos recibido de parte de Dios es por puro amor, por pura gracia. ¿Y cuál es el propósito?
El propósito es el amor de Dios, lo que mueve el corazón de Dios para salvar. Es que la totalidad, dice acá este texto, el versículo 25, que la totalidad de los no judíos, ¿sí?, entren en la plenitud de la salvación. Entonces esto nos debe llevar a vos y a mí a no estar de brazos cruzados. Se ríe, sí. Pues está así. Es decir, sino a predicar el Evangelio de Jesucristo, a anunciar a Jesucristo. Dios nos ha salvado a nosotros precisamente para que compartamos la fe, para que anunciemos a Jesús, para que demos testimonio de nuestro Salvador, que hay un Salvador, que hay un Señor, que es Cristo Jesús. Y esto es muy importante para que nosotros comprendamos el plan general que Dios ha establecido aquí en la palabra. Entonces, el misterio, endurecimiento en parte de Israel, hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos, y después todo Israel será salvo. Y lo voy a decir una vez más antes de pasar a los siguientes versículos. Ese todo Israel, son aquellos que también tienen que escuchar el Evangelio de Jesucristo. Porque si bien ellos son el pueblo escogido por Dios, es decir, y que recibieron la palabra, el pacto, las promesas y todo lo que la Biblia nos dice, pero igualmente ellos tienen que escuchar el Evangelio y van a tener que pasar por las mismas situaciones que nosotros de el proceso de conversión, de nacer de nuevo y de poner su fe y confianza en Jesucristo. En síntesis, todo pasa por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que mira la cruz de Cristo es confrontado, ¿verdad?, la necesidad del Salvador, de que alguien ha muerto por él en la cruz para salvación. Quiero decir con esto de que no hay un plan A para los judíos y un plan B para nosotros los no judíos. No es que los judíos se van a salvar, como venimos diciendo, porque conocen la ley, porque son descendientes de Abraham, porque la carta a los romanos nos enseñó todo esto, de que el verdadero judío que participa del pueblo de Dios es el que ha sido circuncidado en su corazón, en el espíritu, en aquel que nació de nuevo, que ha tenido una experiencia personal con el Señor Jesús. Entonces, versículo 28. Dice de esta manera el verso 28. Así que, primer conclusión, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, dice Pablo. Es decir, los judíos, mirá qué interesante, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, dice la Biblia, son amados por causa de sus antepasados. ¿Se entiende? Es decir, el pueblo de Israel, los israelitas, dice en cuanto al Evangelio, dice son enemigos porque han rechazado a Cristo, dice Pablo. Pero dice en cuanto a la elección, porque Dios es fiel, lo que Él dice lo cumple, las promesas que Él le dio a los ancestros de Israel, es decir, a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo te haré de ti una gran nación, serás de bendición a todas las naciones de la tierra. Todas las promesas que Dios da a su pueblo son irrevocables en lo que refiere a las promesas de salvación. Y Él dice, los he elegido. Y dice, son enemigos ahora en parte, es decir, es momentáneo, hay un tiempo, son enemigos los judíos en cuanto al Evangelio, pero dice la Biblia, son amados por Dios por causa
de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y todo pueblo. Dice el verso 29, porque los dones y el llamamiento de Dios, ahí está, son irrevocables. Es decir, ¿de qué dones está hablando Pablo acá? No está hablando de los dones del Espíritu, está hablando de los dones, las dádivas, los regalos, ¿no es cierto?, que Dios le confirió a su pueblo Israel. Las promesas, el pacto, la ley, es decir, como pueblo elegido por Dios. No está hablando de los dones espirituales. Está hablando, haciendo referencia a Israel y dice, porque los dones, dice, de Dios, los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Por más que el hombre haga lo contrario, Dios sigue siendo fiel. Él no cambia, dice la Biblia. Yo, Jehová, no cambio. No hay sombra de variación. Él lo que dijo en el pasado lo cumple siempre. Entonces esto es maravilloso, saber que tenemos un Dios, dice Números capítulo 23, 19, por allí, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta. Entonces esto es maravilloso saber de que podemos descansar en la seguridad de Dios, que es el que llama. Entonces dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Verso 30. Así como en otro tiempo. Ahora fíjense en acá porque hace referencia a nosotros. Así como en otro tiempo, ustedes, ¿cómo éramos nosotros? Desobedientes a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, desobedientes a Dios. Dice, para que, así como en otro tiempo, ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Por qué hemos alcanzado misericordia? Por la desobediencia de ellos. Fíjense qué interesante, qué tremendo, porque por la desobediencia de ellos, nosotros hemos recibido misericordia. El endurecimiento de Israel es momentáneo, hasta que el anuncio del Evangelio, del reino, a todas las naciones, ¿qué implica esto? Nuestra visión misionera, la conciencia misionera, el anuncio de la palabra, para que la totalidad de los no judíos conozcan al Señor, reciban el testimonio de la palabra. Dice el 31, así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Ellos alcancen. ¿Quiénes? Los judíos. Verso 32, porque Dios, el 32, porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjense qué interesante esto, el verso 32. La Biblia dice que Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Sujetó a todos. A todos. ¿Quiénes son todos? Los judíos, los no judíos, a todos. Es decir, palabra sujetó tiene la idea de que Dios nos encerró, que Dios nos aprisionó. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque así como Adán y Eva pecaron, todos nosotros, toda la humanidad pecó. Entonces, el hombre, varón y mujer, está encerrado, aprisionado por sus propios pecados. Es la idea de que lo que le depara al ser humano sin Cristo es la muerte eterna. Aprisionados, encerrados, están sujetos a desobediencia, todos, sin excepción. Pero el Redentor, en la cruz del Calvario, es decir, Él
obtuvo una victoria total, rotunda, y el Señor Jesucristo, gracias a su obra en la cruz del Calvario, nos ha abierto el camino al cielo. Por eso que Jesucristo es el Salvador del mundo, tanto para el pueblo judío como para las demás naciones. Hay un solo camino, verdad y vida, nuestro Jesucristo. Dice que Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando un judío que escucha el Evangelio se arrepiente, allí Dios actuó en misericordia, salvándolo. O una persona que no es judía pone su fe, su confianza en Jesucristo, ahí es Dios que está actuando en misericordia, salvando a la persona que pone su fe y confianza en Jesucristo. Es decir, decimos esto y lo enfatizamos porque no hay mérito alguno para la salvación. Es Dios actuando en misericordia, es Dios obrando la salvación como Él quiere, soberanamente, tocando las vidas, los corazones, mediante el anuncio del Evangelio, mediante en la medida que la Iglesia, el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, va anunciando la palabra, va compartiendo la buena noticia de Jesucristo. Nosotros no estamos llamados a convertir a nadie, sería imposible, ¿verdad? Pero la obra transformadora de salvación, cuando el Evangelio de Jesús es anunciado, cuando compartimos con nuestros amigos, con la familia, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, es decir, con el vecino, y decimos que en Jesucristo hay perdón de pecados, que Jesucristo tiene misericordia, que Jesucristo quiere salvar a cada uno, a todo aquel que cree. Esto es y es la convicción nuestra como hijos de Dios, y testificar y dar testimonio y hablar de Jesús y compartir la fe en Jesucristo. Hablar del Señor, de nuestro Salvador, que solo en Él hay salvación. Entonces Dios obrando en las vidas, en los corazones, como te ocurrió a vos, me ocurrió a mí, que es el Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu Santo, que te va persuadiendo, que te va convenciendo. Es la obra soberana de Dios. Es el Espíritu soberano que obra la salvación, que le muestra al pecador, como lo hace con nosotros, la necesidad del Salvador, mediante el testimonio del Evangelio, mediante la predicación del Evangelio. Por eso que este es el propósito por el cual Pablo, él comenzó en el capítulo 11, para hablarles a la iglesia de Roma, donde había muchos judíos y estaban entrando los gentiles mediante el Evangelio. Entonces le dice a los gentiles, ustedes no sean orgullosos, no se vayan a creer, ¿no es cierto?, que son superiores al pueblo elegido. No, todos estamos en la misma situación. El endurecimiento en parte momentáneo de los judíos tiene el propósito, la desobediencia de ellos es para que vos escuches el Evangelio, para que cuenta que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué la Biblia dice, hermanos? ¿Por qué la palabra de Dios dice, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón? Como el pueblo en el desierto, viendo de Dios, la obra de Dios, se endureció, no creyó. Pero ellos van a ser injertados también, como dijimos el domingo pasado, al buen olivo, se abandonan la incredulidad, se bajan del caballo, de la soberbia, del orgullo, bajan la cabeza y la elevan mirando al Salvador, a Jesús, el Señor. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si creyeres en tu corazón que Dios levantó a su Hijo Jesús de ti, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con la mente, el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿te das cuenta? El Evangelio de Jesús. Conclusiones
en esta mañana, en base a este pasaje que estamos viendo. En primer lugar, tengamos presente esto. Los misterios, este misterio del endurecimiento en parte de los judíos, los misterios de Dios ya han sido revelados. No necesitamos en la iglesia ningún iluminado, no necesitamos ninguna revelación más, porque tenemos todo revelado acá por los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento y nos han dejado el libro. Cuando Pablo recibió la revelación de los misterios, fue porque Pablo había sido llamado como apóstol, equivalente a un profeta del Antiguo Testamento, y Pablo recibió la palabra de Dios y el misterio vino revelado a él por su búsqueda de la palabra, el estudio de las Escrituras, como cuando vos te acercás a la Escritura para conocer la palabra, para estudiar en ella, para conocer más y más al Señor. Pero no necesitamos ningún otro misterio que nos sea revelado. Tenemos todo lo que necesitamos para conocer a Jesús y para ir al cielo. Nosotros nos corresponde, en segundo lugar, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia para conocer y enseñar, como cada vez que en los distintos ámbitos y espacios, sea aquí delante, en las áreas de la iglesia, ¿qué compartimos? ¿Qué necesitamos aprender más y más? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que es útil, que es provechosa, que es poderosa para cambiarnos, para ayudarnos, para llevarnos a la madurez espiritual, para estar preparados para toda buena obra. En tercer lugar, este pasaje que hemos compartido nos ayuda a comprender más y más la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, y a pensar en esto, hermanos. A veces cuando podemos escuchar de algunas personas o de hermanos, generalmente a veces viene de hermanos, no, este no cambia más, es duro, no, es durísimo. En parte, hasta que el Espíritu Santo lo toca. Es decir, sí debemos de mirar a todos con ojos de misericordia, con gracia, no con mirada de juzgar a las personas, no con una actitud de creernos, porque yo estoy de este lado, por decirlo de manera, aquel está perdido. Así como supuestamente está perdido, así estábamos nosotros también. Pero nunca nos olvidemos de la roca, de la cantera donde Dios nos fue a buscar. Cuando estábamos en el pozo, cuando estábamos sin entendimiento o en nuestra mente oscurecida. Y si hoy estamos conociendo a Jesús, es por pura gracia. Y esa gracia y misericordia que tiene el Señor, que dice que a todos los que son desobediencia para tener de ellos misericordia, la misericordia es lo que nos debe de movilizar siempre hacia todas las personas. De la manera que el Señor ha sido misericordioso con uno, debemos de ser misericordiosos hacia todos. En cuarto lugar, tenemos que aprovechar este tiempo más que nunca para predicar el Evangelio a los gentiles. Porque el endurecimiento en parte es para que todos escuchen el Evangelio. Y pensemos cada uno en el contexto de nuestra casa, nuestra familia. ¿Cuántos de los que componen nuestra familia y la familia extendida conocen a Jesús?
Es decir, es urgente el anuncio del Evangelio. Echemos bien el tiempo para anunciar la palabra de Dios. Y en último lugar, por supuesto, oremos por el pueblo de Israel. Oremos por el pueblo de Israel, por los judíos, para que conozcan a Jesús. Porque es interesante, y cierro con esto, de que el apóstol Pablo en ningún momento está hablando de una restauración nacional de Israel acá en esto bíblico, acá en Romanos. No hay mención de eso. No hay mención, es decir, de que el Israel político, es decir, como que vamos a aplaudir todo lo que hace el Israel político en la actualidad. Es decir, debemos de orar por Israel. Y cuando dice todo Israel será salvo, está implicando que esas personas del pueblo de Israel tienen que pasar por la cruz de Cristo arrepintiéndose de sus pecados para formar un pueblo que es la iglesia. Así que, considerando esto, mis hermanos, estamos llamados a la oración, a la movilización del anuncio de la palabra de Dios. Así que allí donde estás, vamos al Señor, pidiendo que Él, a través de su Espíritu, nos ayude a seguir rumiando este pasaje de la palabra de Dios. Que vos puedas chequear vos a través de la Escritura, porque a veces nos comemos tantas cosas sobre Israel, el descenso de Israel, Jesús en el trono, cuando no nos habla la palabra de Dios eso. Estudiemos las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por el Evangelio de tu Hijo. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has abierto nuestros ojos para salvación y has obrado en misericordia sobre nuestra vida. De la misma manera, oramos en el nombre de Jesús para que cada persona, Señor, gentil como nosotros, para que cada judío que se nos cruce en el camino con misericordia, con amor, con paciencia, podamos dar testimonio de vos, Señor, y presentar a Jesús, el Cristo, como camino, verdad y vida. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en este día. Pedimos también en esta tu más rica bendición sobre cada familia representada. Señor, que tu Espíritu en esta semana nos ayude a dar testimonio en todo tiempo, en todo lugar, para que la totalidad de aquellos, Señor, a los cuales tú llamas, puedan escuchar la voz del Evangelio, Señor, y tú obres salvación en cada uno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de invitar... Señor, les bendiga en gran manera.